Análisis en esta mañana del 22 de marzo. Enseguida les presento a los analistas, enseguida además le escuchamos el resumen de prensa, como vienen hoy los diarios, pero antes tenemos una noticia de última hora porque Alejandra Martínez, buenos días, Alejandra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Alexei Navalny, el opositor de Vladimir Putin, uno de los principales grandes enemigos del Kremlin, encarcelado en estos momentos. Bueno, pues va a conocer o ha conocido una nueva sentencia contra él por supuesto fraude. Esta es una noticia de última hora, cuéntanos. Eso es, acaba de conocerse, hay veredicto, se le considera culpable de ese fraude. Ahí digamos que no hay demasiada sorpresa, porque lo que nos falta por conocer es, digamos, la condena a los años a los que se le condenaría a prisión. Recordemos, como decías, que él está en la cárcel desde febrero, cuando le condenaron a 2 años y medio por un supuesto fraude cometido en 2014, y ahora podrían caerle otros 13, es lo que pide la Fiscalía, por un desvío de fondos de las donaciones que recibe su ONG contra la corrupción en Rusia. Ayer por la tarde su portavoz descartaba la condena de esos 13 años, porque hay asesinatos que se penan con 7, decía, pero daba por hecho que Putin iba a hacer todo lo posible por mantener a Navalny en prisión mientras él estuviera en el poder. Y lo que les preocupa ya no es tanto que siga en prisión, que evidentemente también, sino lo que le puedan hacer estando en la cárcel, porque recordemos que en 2020 estuvo varios meses recuperándose en Alemania de un envenenamiento que casi le cuesta la vida y que todo el mundo da por hecho que venía del Kremlin. Así que Navalny se enfrenta a una nueva condena, como dice Alejandra. Pueden ser 13 años de cárcel. Gracias, compañera, por esta última hora. Actualizamos a partir de las 9. Antes, Meritxell Planella, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué cuentan los compañeros de la prensa? Pues 3 grandes asuntos esta mañana. Ucrania, la huelga del transporte y el giro del Sáhara. El gran asunto sigue siendo la guerra y sus consecuencias. Todos los periódicos abren con imágenes de destrucción de esos restos del centro comercial bombardeado ayer en Kiev. Putin se emplea a fondo en la destrucción de las ciudades, titula El País. El Mundo asegura que Mariupol se niega a rendirse pese al asedio salvaje, dice, de Putin. Y La Razón titula que Zelensky no entrega Mariupol y añade entre comillas: antes deben destruirnos. El diario.es habla de martirio para definir la situación de esa ciudad portuaria. Leo en El Confidencial que para esta fase de la ofensiva rusa necesita Ucrania desesperadamente reforzar sus defensas antiaéreas. Al parecer ya rechaza voluntarios terrestres, ya los tienen, mientras busca ese refuerzo aéreo para intentar esa pugna en la ofensiva. El País publica un artículo muy interesante sobre los generales muertos en esta batalla del ejército ruso. A pesar de que Putin sostiene de que todo marcha acorde al plan, las bajas, cuenta El País, entre los altos mandos revelan que el impacto de la guerra de las tropas invasoras es muy superior al esperado. También leemos esta mañana cómo la psicosis de la guerra se extiende por Europa. Leo en ABC, por ejemplo, que Alemania revisa la red de búnkeres y que en Suecia se han agotado las pastillas de yodo en todas las farmacias. El otro gran asunto de la mañana, lo hemos abordado en España a las 8, es el paro del transporte. La huelga total más cerca, sentencia La Razón. 50.000 camiones se sumen al paro del transporte. La Vanguardia habla de pacto con la patronal, aunque añade que los autónomos siguen el paro. El Ejecutivo ofrece 500 millones al transporte, pero no frena los paros, dice El País. Los transportistas, cuenta El Mundo, recelan del gobierno y mantienen la protesta. La huelga del transporte se extiende, dice el periódico de Cataluña, a pesar de la oferta del gobierno. Según ABC, por cierto, el gobierno va a bonificar el gasóleo del transporte, pero no va a bajar los impuestos. Esta mañana también siguen los coletazos sobre el giro del Sáhara. Ahí podríamos dividir los periódicos entre quienes miran al ministro Álvarez y quienes lo hacen a Unidas Podemos. Entre los primeros, La Vanguardia, que titula que el gobierno admite que no avisó a Argelia. Según El Mundo, Álvarez evita ahora aclarar si avisó a Argelia de la entrega del Sáhara. Y luego, como les decía, están los diarios que fijan su atención en las críticas del socio minoritario de la coalición. El País, por ejemplo, habla de tensión en el gobierno y ABC, sin embargo, asegura que Podemos descarta romper la coalición pese a las discrepancias. Prácticamente igual La Razón. Díaz acusa al PSOE de incumplir los pactos, pero seguirá en la Moncloa. Y termino con un asunto. El diario.es publica hoy unas declaraciones que van a traer cola. Las hizo la comisaria jefe de Pontevedra en un homenaje a un compañero policía que resultó herido en los disturbios por la sentencia del Procés en Barcelona. Dice esta comisaria jefe de policía en Pontevedra: ya les gustaría a algunas que les violase un antidisturbios. Son las 8:35, 7:35 en las Islas Canarias. José María Aznar, expresidente del gobierno. ¿Qué tal se encuentra?
Muy bien, muchas gracias, muy amables. Gracias por atender esta conversación con Radio Nacional de España en un momento en el que una nueva guerra a las puertas de la Unión Europea nos coloca otra vez ante el espejo del siglo XX. Y eso, presidente, que estamos en pleno siglo XXI. ¿Por qué en estas 2 décadas de nuevo siglo, en su opinión, no hemos aprendido otra dinámica? Bueno, vea usted, la historia del mundo es una historia de guerras, en donde hay no tanto paces como periodos entre guerras, esa es la realidad, ¿no? Probablemente con una excepción, que es el periodo que hemos vivido, al menos en el mundo occidental, que nosotros conocemos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, y desde la Guerra Fría hasta ahora, fundamentalmente, ¿no? Pero eso es una excepción en la historia, ¿no? El problema es que yo creo, uno de los problemas que tenemos para entender lo que está ocurriendo, es que nos hemos acostumbrado a pensar que este periodo que hemos vivido no es un periodo excepcional en la historia de la humanidad, sino que es lo normal. Y no lo es. Es un periodo excepcional. Es un periodo excepcional. Desplazados, según el cómputo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la capital del país, Kiev, permanece prácticamente desierta por el toque de queda. Vuelven a escucharse las sirenas que alertan sobre posibles bombardeos en torno a una población que ni siquiera tiene ya capacidad para poder enterrar a sus muertos. Nicolás Castellano, enviado especial, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, acabamos de oír de nuevo la bomba, un sonido muy fuerte aquí en el centro de Kiev, mientras en las últimas horas, antes de este tercer toque de queda excepcional que ha decretado el alcalde de Kiev, muchas familias apuraban para enterrar a sus seres queridos que mueren por diversas causas. Se están acumulando muchos de esos muertos, de esos cadáveres en las morgues. También se están incinerando muchos de esos cuerpos porque también algunos soldados que mueren en el frente son trasladados aquí para ser enterrados por su familia. Hemos hablado con uno de esos trabajadores de la funeraria. Vladimir, 12 años trabajando en la funeraria de la capital, trabaja en el cementerio de Baikove y con su furgón traslada muchos de esos cuerpos para ser incinerados. Se acumulan muchas de esas urnas con ceniza. Solo del mes de marzo hay centenares en el edificio administrativo de este cementerio. Asegura que faltan ataúdes y que también faltan enterradores. Gracias, Nico. De los